Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Los saluda como siempre Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto que nos acompañen este sábado. Les recuerdo que estamos en Twitter. Estamos como @latarde NTN24 y mi cuenta personal @CESánchezM. Comenzamos. Asegurar el orden público, asegurar la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger los bienes tanto públicos como privados y por sobre todo garantizar los derechos de todos y cada uno de nuestros compatriotas. Caos en las calles de Santiago de Chile. Miles de manifestantes se sumaron a las protestas tras el alza de las tarifas del subterráneo, lo que derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El edificio corporativo de la empresa Enel, que abastece de energía eléctrica a la capital chilena, fue atacado e incendiado por encapuchados. Las manifestaciones en más de 164 estaciones del transporte urbano dejaron 133 detenidos. Enfrentamientos, incendios, saqueos y ataques al ferrocarril. Las protestas de este viernes convulsionaron a Chile. Los manifestantes rechazaban el alza de tarifas del metro equivalente a $1.17 en su valor en hora punta. El transporte, que moviliza a 3 millones de pasajeros, tuvo que cerrar todas sus estaciones. Varias fueron incendiadas por manifestantes. Los disturbios en la capital se multiplicaron al caer la noche. El edificio de la compañía eléctrica Enel fue atacado e incendiado. La compañía es cuestionada por el alza de las tarifas de electricidad y una fallida política de actualización de medidores. Los manifestantes quemaron un autobús de transporte público y al caer la noche, los vecinos tocaron sus cacerolas en señal de protesta. El gobierno de Chile anunció que pedirá la aplicación de una severa ley de seguridad pública a los responsables de los incidentes. El presidente Sebastián Piñera calificó de delincuentes a los manifestantes. Además, decretó estado de emergencia en la ciudad de Santiago, la capital, y puso al frente de la seguridad nacional a un militar, el general de división Javier Iturriaga del Campo. El objetivo de este estado de emergencia es muy simple, pero muy profundo. Asegurar el orden público, asegurar la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger los bienes tanto públicos como privados y por sobre todo garantizar los derechos de todos y cada uno de nuestros compatriotas. Hemos invocado la Ley de Seguridad del Estado a través de querellas que persiguen el objetivo de que las personas que han cometido esos gravísimos actos de delincuencia enfrenten la justicia y asuman sus responsabilidades. Mi primer invitado de hoy es Víctor Chanfró, vocero de la Asamblea de Estudiantes Secundarios ACES. Bienvenido a NTN24, gracias por atender esta llamada. Buenas tardes, Es un gusto. Víctor, el presidente Sebastián Piñera de alguna manera dice que quienes ocasionaron toda la violencia, quienes generaron toda la violencia de este viernes en Santiago, en la capital, son delincuentes. Ustedes que son estudiantes, que son chilenos que salieron a las calles a reclamar un derecho o a manifestarse en contra del aumento del pasaje del subterráneo, ¿qué responden al presidente Piñera?
Bueno, nosotros entendemos que hoy día es mucho más violento el precio elevado del pasaje en el transporte público. Entendemos que es mucho más violento cómo vienen criminalizando a los estudiantes secundarios durante todo el año. Hay que entender el contexto. A los estudiantes secundarios nos vienen criminalizando y reprimiendo desde inicio de año con la ley llamada Aula Segura, que le da la facultad a los directores para expulsar a los estudiantes movilizados de sus liceos. Entonces, hoy día le preguntamos al presidente si no considera mucho más violento la violencia sistemática que están sufriendo nuestras familias y que estamos sufriendo los estudiantes secundarios a unas movilizaciones totalmente justificadas por parte del conjunto del pueblo de Chile. Víctor, dicen que esta protesta, que ya se tornó violenta el viernes, es producto también de un malestar social acumulado, aunque Chile, como tal, no tiene indicadores económicos en rojo, negativo. De hecho, la inflación está bajo el rango meta, que es 2%. Es decir, no hay una situación de crisis en el país, pero sí hay un malestar, dicen algunos reporteros, algunos analistas, por el incremento, por ejemplo, en los servicios públicos. Cuéntanos un poco más de lo que pasa, no solo a los estudiantes en las calles cuando reclaman, sino a las familias chilenas. Es que claro, hoy día el malestar es generalizado en el pueblo chileno. La alza en los precios de la luz, la privatización del agua que ya lleva muchos años y que en estos momentos está a precio indigno, y bueno, la chispa que comienza toda esta jornada de movilizaciones es el alza al pasaje que se da el día 6 de octubre y bueno, con varias movilizaciones se fue sumando descontento y estamos con esta jornada de protesta donde se ha sumado el conjunto del pueblo de Chile. Hoy día hay que entender que si bien no estamos en crisis, en números rojos, el sueldo mínimo no alcanza con el pasaje del metro que está a niveles gigantescos. Entonces, eso, no podemos no estar en crisis en términos económicos para afuera y con los indicadores internacionales, pero de todas maneras, hoy día sí hay gente muriéndose de hambre en Chile y entendemos que la única manera de solucionar esto es saliendo a las calles y protestando, porque hoy día los sueldos no están alcanzando y eso es mucho más violento que cualquier forma de manifestación. Víctor, por la jornada violenta de ayer hay cientos, decenas de detenidos. ¿Hay estudiantes detenidos allí? ¿Qué información manejan ustedes? Sí, hay estudiantes detenidos. Hay un rumor que hasta el día de hoy no hemos podido confirmar respecto a un estudiante que le llegó un perdigón de goma en la cabeza y hay algunas versiones que confirman su muerte y algunas versiones solo que dicen que está en estado grave. Bueno, la situación es indignante. Carabineros, la fuerza policial está disparando a quemarropa a los manifestantes, no les importa que seamos menores de edad. Tenemos muchos compañeros ya con balines de goma en el cuerpo y el mensaje de todos esos compañeros ha sido que hay que seguir resistiendo y que no podemos sucumbir en el miedo que quieren instalar en toda la población. Ahora, bajo este decreto de emergencia que emite el gobierno, el Ejecutivo, el presidente Sebastián Piñera, ordena también la militarización de la capital, de Santiago. ¿Cómo está Santiago al día de hoy? Bueno, no sé si se acaba de escuchar un bombazo en una manifestación. Yo me encuentro acá en pleno Santiago Centro. Hoy día los militares están efectivamente cubriendo las manifestaciones porque el pueblo de Chile sobrepasó a la policía y tuvo que decretar este estado especial que nunca se había decretado desde la vuelta a la democracia, porque no dieron abasto y hoy día los militares son quienes están reprimiendo las protestas. Bueno, hay imágenes en la televisión nacional donde están golpeando a los manifestantes. Entonces, nada, nosotros advertimos que pese a la militarización nos vamos a seguir movilizando. Bien, vamos a agradecer a Víctor Chanfró, es vocero de la Asamblea de Estudiantes Secundarios de Chile, ACESE, por haber atendido esta llamada. Está precisamente en las calles de Santiago, donde siguen las manifestaciones en contra de este aumento del pasaje del subterráneo. Gracias, Víctor. Muchas gracias por dejar expresar la voz de los estudiantes en Chile. Imágenes que nos llegan a esta hora en directo desde Barcelona. Así están las calles de la ciudad. Los manifestantes independentistas se han concentrado el día de hoy
en el 6º día de protestas, porque, hay que decirlo, durante 5 días de manifestaciones en la capital de Cataluña, lo que se vivió fue mucha violencia, vandalismo y, por supuesto, ataques a la infraestructura pública. Los daños se calculan por lo menos en 2 millones de euros y la situación a esta hora es cómo la policía se mantiene en las calles de Barcelona para evitar que estas manifestaciones, lo que se da hoy a esta hora es una concentración. Los manifestantes pro independencia de Cataluña están exigiendo la liberación de los líderes catalanes que fueron condenados por la Corte Suprema Española apenas entre 9 y 13 años de prisión, precisamente por haber liderado aquel intento fallido de secesión en el año 2017. Hay mucha tensión a esta hora en las calles de Barcelona. Son las huellas de una zona de guerra, un violento enfrentamiento que se vivió en las calles de Barcelona la noche del viernes y que al comienzo de un nuevo día dejó en evidencia sus estragos. Mobiliario urbano vandalizado, fachadas de diferentes comercios destruidas. Los dueños de los locales comerciales aseguran no alcanzar a comprender lo sucedido en la capital catalana. La cosa fue increciendo, llegó un punto en que empezaron a quemar contenedores, a enfrentarse a la policía y bueno, llegó a un punto en que yo no entiendo lo que ha sucedido. No soy capaz de comprender qué es lo que se ha sucedido. Eso serán las autoridades las que lo tendrán que saber explicar o prever. No puedo decir otra cosa más que ha sido una noche horrible. El asfalto de varias vías también fue vandalizado y durante el día se vio a trabajadores de la ciudad arreglando las calles. Según el gobierno local, las pérdidas alcanzan los 2 millones de euros. Ahora la ciudad trata de volver a la calma. Tengo que decir que la situación está bajo control. El Estado, la Agencia de Aplicación de la Ley de Derecho está trabajando 24 horas al día. Así que tengo que decir que la violencia ha sido muy agresiva, ha sido muy fuerte, pero nosotros estamos trabajando en contra de ese tipo de violencia y estamos trabajando correctamente. Según las autoridades, la violenta jornada de disturbios dejó un saldo de 182 heridos y 83 detenidos. Saludamos a esta hora en Barcelona, España, a Xavier Arbós, ese catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Una muy buena noche para usted. Es un gusto. Bienvenido, por supuesto, a la tarde fin de semana de NTN 24. Buenas tardes para ustedes. Señor Xavier, gracias por esperar hasta ya, creo que son pasadas las 12 de la noche en España y se quedó para compartir con nosotros estos minutos aquí en NTN 24. Quisiera comenzar por aquí. ¿Qué es la Ley de Seguridad Nacional que piden aplicar en Cataluña? Y quería preguntarle también si hay alguna diferencia con el estado de excepción como tal. Sí, la Ley de Seguridad Nacional se aplica a petición del presidente del Gobierno, que determina que existe una situación de interés para la seguridad nacional, mientras que el estado de excepción o el estado de sitio comportan primero la autorización del Congreso de los Diputados y, en segundo lugar, su aplicación significa la limitación de algunos de los derechos fundamentales de la Constitución. En definitiva, la Ley de Seguridad Nacional puede conllevar que todas las policías, y en particular sería el caso de la policía catalana, quedarán bajo la autoridad de una autoridad policial dependiente del Gobierno español. Ahora, la protesta, por supuesto, es un derecho constitucional, hasta ahí vamos bien, pero lo que hemos visto en Barcelona durante estos últimos 5 días es algo más que un reclamo, diría yo, demasiada violencia, vandalismo. ¿Quién o quiénes se cree usted que están detrás del caos ahora mismo en Barcelona? Bueno, como dice usted, el vandalismo es algo que ha alcanzado unos niveles que no se conocían en esta ciudad en decenios.
¿Quién está detrás de todo esto? Yo creo que es un grupo, un grupo numerosísimo, por cierto, de jóvenes independentistas radicalizados. Tenemos una tensión informativa, digámoslo así, por parte del gobierno catalán, que como ustedes saben es de orientación independentista. Se pretende que esos agitadores vandálicos no son independentistas, cuando en realidad no existe ningún modo de saber cuál es su adscripción política. Yo creo que en realidad se trata de jóvenes del movimiento independentista, que en su inmensa mayoría es muy pacífico en Cataluña, que por alguna razón ha llegado a la conclusión de que los planteamientos pacíficos que hasta ahora se han ido manteniendo no son suficientes, y se han atrevido a probar con el vandalismo urbano para llamar la atención. Ahora, señor Arbós, ¿no es obligación, responsabilidad del gobierno de Cataluña garantizar la seguridad regional? ¿Qué está haciendo el gobierno de Quim Torra para precisamente controlar la violencia? Yo creo que no hay grandes reproches que se puedan hacer a las fuerzas policiales. En estos momentos están colaborando tanto la propia policía catalana como refuerzos de la Policía Nacional Española que han llegado para acompañarles en su tarea. Lo que ocurre es que hay un discurso un poco ambiguo por parte del presidente de Cataluña, el señor Quim Torra, que es ambiguo, que pretende que los responsables de estos actos violentos no son independentistas. En cambio, su consejero de Interior, lo que podríamos llamar el ministro regional de Interior, está teniendo una actitud mucho más institucional y mucho más profesional respecto a la policía. No hay quejas en cuanto a la coordinación de ambas policías. Esto ha sido reconocido y repetido muchas veces, no solo por el consejero de Interior de Cataluña, sino también por el propio ministro de Interior del Gobierno español, que precisamente hoy mismo ha llegado a Barcelona para ayudar a coordinar la acción de los cuerpos policiales. ¿Está siendo muy laxo el presidente en funciones de España, Pedro Sánchez, frente a la crisis que ahora mismo vive Cataluña, o está manejando la cosa con calma y está en control todavía? Yo creo que está en control todavía. Es decir, estamos en una situación que es muy delicada desde el punto de vista político. Por un lado, el liderazgo en el gobierno de Cataluña y en el movimiento independentista catalán en general es un liderazgo que está bastante difuso. No hay responsables identificados ni aparentes de estos sectores tan violentos. Eso por un lado. Y por otro, nos encontramos en un periodo electoral. Las elecciones en España van a tener lugar el 10 de noviembre. De modo que el gobierno central tiene que tener mucho cuidado para no parecer laxo y demasiado débil. En mi opinión, no lo está siendo. Los incidentes han sido muy duros. Esta noche parece que han bajado un poco, que no son tan graves como ayer. Y sobre todo ayer la policía actuó, pues digamos, con mucha firmeza. Y hay que decir que incluso intervinieron contra algún periodista que fue detenido para ser liberado finalmente a las 4 de la madrugada de hoy en nuestro horario. Y por otra parte, también la policía catalana aparentemente ha sido responsable de lanzar algún proyectil a grupos de periodistas que estaban perfectamente identificados con chalecos. Y en general es cierto que ha habido una gran brutalidad por parte de los violentos de las manifestaciones, pero también hay quejas, y en parte razonadas, por un exceso de la fuerza de los grupos policiales que han intervenido. Es un poco difícil saber si se ha sido demasiado laxo. De momento parece que la situación se puede controlar con los medios actuales. No, quiero ser más preciso. El aplicar la Ley de Seguridad Nacional no añadiría nada a la coordinación de las fuerzas policiales, que está siendo como tal coordinación bastante efectiva. Y por otro lado, pensar en la aplicación
de suspensiones de derechos como el estado de excepción, a mí sinceramente me parece fuera de lugar. Hay que tener en cuenta que estas medidas no se han aplicado jamás en la España democrática, y eso que hemos pasado por periodos en los que en el País Vasco podía haber más de un muerto por terrorismo por semana. De modo que estamos a la espera, todos, sobre todo en Barcelona y en muchas capitales catalanas, de que remita un poco esta agitación tan violenta. Habrá que esperar. Señor Arbós, creo que en el 2017 conversamos también durante la crisis cuando se dio ese intento fallido de secesión en Cataluña. Yo quería preguntarle cómo está la proporción del apoyo de la sociedad catalana a ese movimiento independentista y al movimiento que defiende la unidad española. Pues mire, estamos más o menos igual. En las últimas elecciones de 2017, los votantes de los partidos independentistas alcanzaron el 46,7%, que es prácticamente lo mismo que habían alcanzado en 2015. Las encuestas, que es lo único que tenemos de momento, porque las últimas elecciones autonómicas catalanas tuvieron lugar en 2017, las encuestas dan más o menos la misma proporción de partidarios de la independencia que en las ocasiones anteriores. Tenemos una sociedad que está dividida en mitades que se pueden bloquear mutuamente, porque siempre tenemos una mayoría de una mayoría de personas favorables al mantenimiento de la unidad de España, con matices en cuanto al grado de autonomía que desean para Cataluña, por un lado, y por otro los sectores secesionistas. Y ese es uno de nuestros problemas, que ninguna de las partes es lo suficientemente fuerte, digámoslo así, como para hacer que la otra se incline a dialogar. Y mientras, y expreso mi opinión aquí personal, mientras una parte, la parte de los independentistas, no renuncie de un modo claro y definitivo a cualquier medida unilateral, será un poco difícil que encuentre cualquier gobierno español dispuesto a sentarse a negociar, ni siquiera a conversar. En cambio, también hay que decir que el gobierno español no alcanza a tener una estrategia para rebajar el número de independentistas. Y eso tal vez podría hacerlo revisando algunas de las reivindicaciones que en el plano estrictamente autonomista se han estado planteando. Es triste decirlo, pero en general, en mi opinión, fuera de Cataluña, el adoptar una actitud de dureza hacia Cataluña, en el sentido de negarse a cualquier tipo de diálogo, es algo que da votos, mientras que al mismo tiempo el actual gobierno catalán no está haciendo nada que haga fácil el diálogo, porque es evidente que con una retórica en la que se habla de confrontación pacífica, pero de confrontación, o bien no se renuncia a la unilateralidad, con esta retórica ninguna parte va a sentarse con este gobierno, porque el coste en popularidad y en votos sería terrible. Ahora, hablemos del costo de que se mantenga esta tensión en Cataluña, tomando en cuenta que es la región económicamente más importante de España, precisamente para la estabilidad del país. ¿Usted ve riesgo, sobre todo cuando me dice, estamos más o menos igual, 50 y 50, ninguna llegaría al 50 o estarían por debajo, pero estarían igual en proporción las dos tendencias, la de unidad nacional española y la secesionista? ¿No ve un riesgo para el país? No, sinceramente yo no creo que haya un riesgo. Es más bien, le diría yo, un riesgo para Cataluña, porque la sociedad catalana está dividida. En cuanto a la unidad española, no creo que en ningún momento pueda ponerse en riesgo, porque por una parte, en términos, si quiere usted, casi físicos, el poder del Estado es abrumador
respecto a cualquier intento insurreccional, y por otro la sociedad catalana hasta ahora no ha mostrado especial interés en llegar a un punto en que se arriesgue en serio una prosperidad económica, por ejemplo, emprendiendo una huelga general indefinida o cualquier medida de estas características. Somos efectivamente una de las regiones más prósperas de España. Representamos el 19% aproximadamente del Producto Interior Bruto. Entonces, lo que hasta ahora estamos viendo es que ha habido una parte de las mayores empresas radicadas en Cataluña que ha cambiado su sede social hacia otras partes de España. El que es probablemente el tercer banco de España ha trasladado su sede fuera de Cataluña. Y así hablaríamos de alguna otra empresa. Y en particular es probable, desgraciadamente, que esos últimos incidentes puedan incidir en Barcelona como destino turístico de muchas personas que vienen de fuera. Barcelona, y no es porque yo sea de Barcelona, ya me van a permitir este pequeño patriotismo, pero se ha convertido desde hace tiempo en un destino turístico bastante importante para Europa, y es probable que haya, a raíz de estos incidentes, una baja en Cataluña como destinos turísticos. Y no hay que olvidar que Cataluña sigue siendo un destino turístico muy importante en España, con lo cual esta crisis de Cataluña es mala para Cataluña y no es nada buena tampoco para el funcionamiento de la economía española en general. Bien, quiero agradecer a Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Como siempre es un gusto conversar con ustedes. Por supuesto, agradecido que haya esperado hasta tan tarde. Ya casi, me equivoqué, ya casi van a ser las 12 de la noche en España, y usted ha esperado este tiempo para conversar con nosotros. Ojalá que todo salga bien en Barcelona, en Cataluña, y por supuesto que prive la paz y la democracia y por supuesto la unidad de los españoles. Gracias por estar con nosotros. Este domingo, más de 7 millones de bolivianos están llamados a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y miembros del Parlamento en un complejo escenario político para el actual mandatario Evo Morales, quien busca su cuarta reelección consecutiva. De ser necesario, habría segunda vuelta en diciembre. En estos comicios, los bolivianos elegirán presidente y vicepresidente, 130 diputados y 36 senadores, es decir, la totalidad del órgano legislativo. Según el Tribunal Supremo Electoral, el registro final de electores es de 7.315.364. 6.974.363 se encuentran en territorio boliviano y 341.001 en los 33 países donde también se realizará la elección. 33.048 mesas de votación estarán habilitadas en los 9 departamentos del país y 1.507 en el exterior. La jornada iniciará a las 6 de la mañana, hora local, y cerrará a las 4 de la tarde. Sin embargo, los centros de votación deberán permanecer abiertos si hay electores en fila. La papeleta electoral consta de 2 franjas, una superior para la elección del presidente y vicepresidente y otra inferior para marcar por el diputado de la respectiva circunscripción electoral. Solo en el exterior, la boleta tendrá una sola franja, precisamente la de los candidatos a presidente y vicepresidente. En estas elecciones, el ente electoral utilizará una app que permitirá a los bolivianos acceder en tiempo real a los resultados. Los medios de comunicación están autorizados para hacer conteo a boca de urna. Los compromisos de realmente llevar un trabajo transparente, comprometido y técnico. A pesar de las promesas del órgano comicial de garantizar la transparencia del proceso, 7 de cada 10 bolivianos temen fraude. Sabemos todos los bolivianos que va a haber un fraude. Sabemos también que todos los partidos políticos de oposición han demostrado que tienen apoyo
sabe también el gobierno que ya no lo queremos. 2.139 efectivos, entre policías y elementos de las Fuerzas Armadas, estarán activos para mantener el orden público durante la fiesta electoral. Toda la colaboración y se garantizará la seguridad en todas las actividades en las que sean requeridas. En caso de existir alguna alteración del orden público, el personal policial hará uso necesario y progresivo de la fuerza para consolidar cualquier situación. Por primera vez en la historia de Bolivia, se avisora una segunda vuelta electoral que definiría al nuevo presidente y vicepresidente a mediados de diciembre. ¿Quiénes son los candidatos más opcionados a la presidencia de Bolivia? Lo revisamos hoy aquí en la tarde, fin de semana. Hablamos primero del candidato que lideró la última encuesta, allí lo tienen en pantalla. Evo Morales es el actual presidente, tiene 59 años. Busca su cuarta reelección después de que el Tribunal Constitucional lo habilitara para postularse. Morales se ha desempeñado como sindicalista cocalero en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Fue uno de los fundadores del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Es el primer presidente indígena de Bolivia. Y por eso, hermanos del campo, Tupac Katari, Bartolina Sisa, indígenas, mineros, hermanos profesionales, ayúdenme. Quiero decirles, el 20 de octubre, el domingo, no me abandonen, nunca me han abandonado. Queremos seguir trabajando conjuntamente para demostrar que Bolivia tiene mucha esperanza. Seguimos ahora con el contrincante más fuerte que enfrenta Morales. Hablamos de Carlos Mesa. Tiene 66 años, es político, periodista, documentalista y escritor. Estudió en un colegio jesuita de La Paz. Durante su carrera como periodista fundó el canal de televisión Periodistas Asociados Televisión. Fue el 63º presidente de Bolivia desde el 17 de octubre de 2003 hasta el 9 de junio de 2005. Apenas pudo mantenerse en el poder por 1 año y 7 meses, dada la convulsión permanente, violentas protestas y muerte de varios campesinos e indígenas. Esa se vio obligado a renunciar. Hoy quiere una segunda oportunidad. Aquí estamos para defender la democracia. Aquí estamos para construir democracia. Y para hacerlo, aquí estamos a cara descubierta, a pecho descubierto, para ganar las elecciones del 20 de octubre. Y en la lista también figura Óscar Ortiz, es administrador de empresas y político. Tiene 50 años, Ortiz trabajó por 14 años en la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, especializándose en la promoción del desarrollo empresarial, el fomento del comercio exterior y la atracción de inversiones para su país. También fue presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia de 2008 a 2010. Actualmente es el senador de la Unidad Demócrata por el departamento de Santa Cruz. Es la carta a la presidencia por la Alianza Bolivia Dice No, conformada por el Movimiento Demócrata Social y la Plataforma Ciudadana Bolivia Dice No. ¿Quién va a dudar que aquí está la verdadera oposición? Aquí está lo que luchamos siempre. Aquí están los líderes que nunca se fueron, que nunca se escondieron, que siempre enfrentaron a este gobierno. Saludamos a esta hora a Jaime Aparicio, ex embajador de Bolivia en Estados Unidos. Allí está en pantalla. Ex embajador, una muy buena tarde. Bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, gracias por tenerme en tu programa y un saludo a tu audiencia en todas las Américas. Es un gusto, bienvenido. Lo primero, escuchábamos allí al presidente Evo Morales, quien busca su cuarta reelección consecutiva en un cierre de campaña en alguna región del país, decir, hermanos profesionales, ayúdenme, no me abandonen. ¿Qué lectura se le puede dar a ese clamor que hace el presidente Morales? Bueno, ese es un discurso de campaña. Últimamente ha estado haciendo esos discursos supuestos llamados a aquellos de los que ha prescindido en estos más de 10 años. En más de 10 años él ha gobernado con los movimientos sociales, con los cocaleros, con sus seguidores ideológicos, completamente abandonado a las directrices que venían de La Habana y de Caracas,
y ahora intenta cambiar un poco su imagen porque sabe que se viene un periodo muy crítico. Es el periodo de las vacas flacas, luego de un boom económico del que se ha beneficiado gracias primero a las políticas macroeconómicas de sus antecesores y segundo, gracias a los cambios en el mercado internacional y la irrupción de China en América Latina, que ha hecho que los precios de los productos básicos de exportación bolivianos suban 4 y 6 veces su precio, y sobre todo que los mercados de gas de Brasil y Argentina hayan tenido los precios topes durante 10 años. Señor Aparicio, ¿cuál es el principal arma en contra de Evo Morales, que juega en contra de su aspiración a una cuarta reelección? Hay yo diría 3 cosas fundamentales. Sí. Uno es el desgaste del gobierno. Hay un cansancio que se ha reflejado no solo en el referéndum del año 2016, sino en las manifestaciones y en los cabildos que hemos visto, que millones de personas en La Paz, en Santa Cruz y en los otros departamentos de Bolivia han salido a decir basta, queremos alternancia, queremos cambio. Hubieron cosas buenas, muchas malas por supuesto, pero queremos entrar a una nueva etapa. Esa es la primera cosa. La segunda cosa son los incendios en la Chiquitanía, que han mostrado el verdadero rostro de un gobierno extractivista, poco interesado en los temas de medio ambiente, que ha despreciado a todos los indígenas de las tierras bajas del oriente, que se ha asociado con no solo los cocaleros y los que están tratando de colonizar las tierras del oriente boliviano, sino también con empresarios que quieren basar su negocio en mayor exportación de carne y de productos agropecuarios a la China, y que se han beneficiado con estas tierras que han causado un verdadero desastre ecológico. Eso ha tenido mucho impacto en la juventud. Y luego está el tercer elemento, que es la hipercorrupción que se ha dado en Bolivia en estos últimos años, con todo ese dinero, con contratos sin ninguna transparencia, negocios en el fondo campesino, negocios en todos los contratos de infraestructura con las empresas brasileñas. Toda esta corrupción que ha sacudido a América Latina, en Bolivia ha sido mucho más grave, porque además de las empresas constructoras se ha dado la gran corrupción del entorno de Evo Morales en Bolivia. Ahora, se habla de un panorama electoral complicado para el presidente, para su aspiración, a pesar de que todavía Bolivia tiene indicadores económicos positivos, y eso de alguna manera impacta a la hora de que la gente tome la decisión cuando está frente a la urna de votación, a la hora de ejercer su derecho al voto. Pero yo le voy a pedir a producción que me ponga en pantalla el gráfico que me muestra los candidatos que están en disputa ahora mismo. Si me ayudan, por favor, para compartirlo con el embajador. Allí tenemos en pantalla, embajador Lenarro, Evo Morales tiene 40% de la intención de voto, le sigue Carlos Mesa con 22%, y aparece Óscar Ortiz, que se considera también un candidato de oposición, que tiene 10%. La fuente es la firma Ipsos. Ahora, tengo entendido que si Evo Morales mañana, embajador, obtiene 40%, le saca 10 puntos de ventaja a Carlos Mesa, que está más cerca, pudiera llegar a la presidencia mañana mismo, obtener nuevamente la aprobación del pueblo. Tiene que ser así. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no hubo una unidad total de la oposición? Fíjese, Óscar Ortiz aparece con 10%, tendría en este caso la oposición una opción sobre 30%. Así es. Es así, esa es la complejidad de esta elección. Y acá hay algunos temas que hay que tocarlos, digamos, aisladamente en una primera instancia. Primero es la falta de unidad de la oposición, que es un tema crítico atribuible a que no han sabido responder los políticos a los requerimientos masivos de la sociedad civil. La falta de unidad de la oposición es una de las grandes ventajas con las que cuenta Morales. Segundo, el tema de las encuestas. Esa encuesta de Ipsos es obviamente una encuesta parcializada con el gobierno. Todas, sin excepción, las otras encuestas le dan a Evo Morales a un máximo de 36-37%.
lo cual querría decir que hay segunda vuelta. Pero también en la percepción de los bolivianos hay esta idea que ustedes la han reflejado muy bien de que nadie cree que Evo Morales va a dejar el poder. Y la pregunta es muy simple y muestra la madurez de los ciudadanos en el momento de la elección, a veces mucho más que la de los políticos. Es que si uno se pregunta por qué un candidato que ha logrado ser candidato violando la Constitución en flagrante ilegalidad y que pese a eso ha sido aceptado por la Corte Constitucional y por la Corte Electoral bajo control del gobierno, ¿por qué un candidato que llega en esas condiciones habría de ir a una elección justa y con integridad? La realidad es que una vez que uno comete una violación a la Constitución, la puede cometer varias veces. Y ellos tienen un control total de estos dos poderes electorales. Y en Bolivia, si vemos estas encuestas, lo que necesita Evo Morales son 2 o 3 o 4 puntos. Y lo van a tratar de lograr mediante 3 tipos de fraude. Uno es lo que llama el profesor Eduardo Gamarra de la Universidad de Florida el fraude normativo. Es decir, la Corte Electoral ha hecho una serie de disposiciones para favorecer al candidato oficial durante todo este periodo. Hay un fraude preelectoral, que es el uso ilegal de los bienes y recursos del Estado, los registros electorales donde aparecen muertos. Esto se ha dado mucho en América Latina, muertos votando, cambios de circunscripción, entrega de carnets de cédulas de identidad extranjeros, etc. Y en tercer lugar es el fraude el día de la elección, que es donde ellos tienen posibilidad de ganar unos puntos en las zonas que tienen total control, como el Chapare, otras circunscripciones donde tienen sindicatos y grupos gremiales que siguen a Morales, donde tienen un total control de los votos y tienen todo después de la elección la maniobra que puede hacer la Corte Electoral de anular votos, anular mesas, etc. Esto nos lleva a que no hay caso de hacer fraude masivo en nuestros días con la tecnología, pero sí un fraude selectivo que te permite ganar 2 o 3 puntos, y a eso están apostando. O sea que si hay más de un 36-37% que vote por Morales, como piensan muchos analistas y muchos ciudadanos, Morales va a lograr aumentar esa diferencia hasta tener 40%, porque sabe que en el caso de una segunda vuelta la tendría muy difícil. Todas las encuestas demuestran que no podría ser elegido en una segunda vuelta. Ahora, embajador, sabiendo que la autoridad electoral de alguna manera juega, como usted lo denuncia, a favor del gobierno de Evo Morales, a favor de su propuesta política, ¿cómo se ha preparado la oposición? ¿Qué han pensado para el día de mañana, de alguna manera, vigilar extraordinariamente el voto, la jornada electoral como tal? La única defensa que tienen los bolivianos es la sociedad civil que se ha organizado. Entiendo que van a haber más de 50.000 personas trabajando con sus celulares, tratando de controlar las mesas. Este es un movimiento que se ha llamado Bolivia Dijo No y que reúne de voluntarios a toda la juventud y la gente, sobre todo en los ámbitos urbanos de Bolivia, y que se van a movilizar. Creo que es la única arma confiable que tienen. Los partidos no tienen la capacidad de controlar todo el territorio. El único que puede hacerlo es Evo Morales. Están, como se ha visto, divididos y tienen una cierta debilidad en temas de organización. Por otro lado, otro tema que podría ayudar mucho, que es la observación internacional, también está disminuida y no cuenta con la confianza de la población. La OEA, que era uno de los elementos esenciales, sus misiones de observación electoral en el pasado, ha en los últimos años derivado en una cierta politización y debilidad. Primero, el secretario general de la OEA ha venido a Bolivia a apoyar la candidatura de Evo Morales, lo que le deslegitimiza sus acciones y esta observación electoral.
Y segundo, la observación electoral de la OEA ha estado como garante del acuerdo cuando se aprobó la Constitución en Bolivia el 2009, donde ya se prohibía la anterior reelección de Evo Morales. No obstante, no dijeron nada cuando se reeligió ilegalmente ya la anterior vez. Segundo, han estado presentes y saben que ha habido un plebiscito y no han dicho nada respecto a la decisión de ese plebiscito en el que Bolivia soberanamente ha decidido no apoyar la reelección. Entonces, para concluir, creo que la única arma efectiva para controlar la elección va a ser la sociedad civil movilizada y los jóvenes mañana 20 de octubre. Bien, quiero agradecer a Jaime Aparicio, ex embajador de Bolivia en Estados Unidos, por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en La Tarde Fin de Semana. Embajador, muchísimas gracias. Muchas gracias. Una buena tarde. Estar con ustedes. Hasta pronto. Adiós. Veamos ahora en el siguiente informe cuáles son los retos que tendrá que encarar el próximo presidente de Bolivia. Bolivia, con una población de más de 11 millones de ciudadanos, se enfrenta a grandes retos. Entre el desencanto y las ganas de continuar, hoy existe una generación que ha crecido en el mandato del presidente Evo Morales y que por primera vez podrá acudir a las urnas. Es el caso de Leticia Castedo, quien tenía tan solo 5 años cuando Morales llegó al poder en el 2006. Hoy admite que el gobierno avanzó en áreas de inclusión y estabilidad económica. Sin embargo, cree que llegó la hora del cambio. Considero que todo abuso del poder es malo en algún punto, entonces para mí este gobierno ha tenido sus puntos positivos, pero ya llegó a su límite y considero que es momento de que ya deje el poder. Según el último informe de la organización Human Rights Watch, en Bolivia persiste un grave problema de impunidad en cuanto a violaciones de derechos humanos. Para los activistas, el gobierno generó un clima hostil. Asimismo, la decisión de Morales de expulsar a la DEA en 2008, la excesiva penalización de delitos menores, el hacinamiento de cárceles, el impacto ambiental de los cultivos ilegales y el consumo de drogas son algunos de los desafíos. La superficie de cultivos de coca a nivel nacional se incrementó en un 6% del 23.100 hectáreas en el 2016 a 24.500 hectáreas en el 2017. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Bolivia, el 70% de las personas detenidas tienen prisión preventiva, lo que explica el hacinamiento carcelario. Tras 13 años de gobierno de Evo Morales, en Bolivia hay cambios profundos en la economía, en la sociedad y en la cultura. Es el país andino que posee la menor tasa de desempleo regional al registrar una reducción del 4,5% al 4,1% en el año 2018. Sin embargo, escándalos de corrupción, un mal manejo de la crisis ambiental derivada de los incendios forestales y sobre todo el desconocimiento del resultado del referendo que en el 2016 dijo no a una nueva postulación de Morales, mermaron la popularidad del mandatario indígena. En el plano internacional, otro reto para el gobierno de Bolivia será fijar posición frente a la crisis en Venezuela. Hasta ahora Evo Morales ha sido uno de los aliados más firmes del régimen de Nicolás Maduro. Después de 40 años de servirle a este país dignamente, he perdido hasta 35 kilos de peso. Porque sí es verdad que el derecho de los estudiantes al derecho a la educación es un derecho humano, no es menos cierto que el derecho a la alimentación y el derecho a la salud de los docentes también son derechos humanos. Nosotros queremos soluciones, nosotros no queremos que se siga retrasando nuestra lucha. De los múltiples desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta el país. Mi oficina siguió documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional, conocidas como FAES, en algunos barrios del país.
A pesar de las constantes denuncias por violaciones a los derechos humanos, el régimen de Nicolás Maduro, que todavía representa a Venezuela ante la ONU, logró un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de este organismo internacional. Durante la votación en Nueva York, el madurismo obtuvo 105 votos que le garantizaron una silla en esta instancia. Esta decisión fue rechazada por varios países de la región que advierten que fue ignorado el duro informe de Michelle Bachelet sobre los abusos en Venezuela. El canciller de Colombia, por ejemplo, Carlos Holmes Trujillo, dijo que el régimen de Maduro no tiene ni los requisitos ni la autoridad moral para ocupar un escaño en el organismo. El Grupo de Lima se unió a esta condena. En la misma línea se pronunció el gobierno de Brasil. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que tomará medidas para impedir que el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos legitime a Nicolás Maduro. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, dijo que el ingreso del régimen venezolano al Consejo es un fuerte golpe para las víctimas. También en Venezuela, sectores críticos al madurismo se mostraron indignados por el escaño que logró el régimen en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pese a los abusos denunciados por la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, mientras que Nicolás Maduro calificó la elección como una gran victoria de la que él llama diplomacia de paz. Venezuela hará parte de este organismo por los siguientes 3 años. Hoy hemos tenido una gran victoria en la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Venezuela ha sido electa por el mundo para un puesto permanente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Victoria de la diplomacia de paz, enfrentando el complot, la conspiración, la campaña brutal del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, de Donald Trump. Una campaña de presión, de persecución contra los países del mundo, los gobiernos, a la cual se sumó el Fondo Monetario Internacional. Nos acompaña a esta hora Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, embajador de Venezuela ante este organismo. Embajador, una muy buena tarde. Oye, Carlos Eduardo, mucho gusto. Gracias por invitarme. Es un gusto. Embajador, inicia una campaña internacional, mundial, para expulsar a la tiranía de Maduro, así se titula, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y además la organización United Nations Watch lo designa usted para que vaya al frente. ¿De qué se trata esta idea? Cuénteme. UN Watch es una organización no gubernamental que tiene sede en Suiza, que tiene un largo recorrido de experiencia en su lucha contra los regímenes tiránicos en el mundo, que en el año 2012 revocó las credenciales de Libia en el Consejo de los Derechos Humanos. Tiene ese precedente. Y ellos me han nombrado presidente de una acción mundial para generar una acción de opinión pública en el mundo de la dimensión de la tragedia venezolana y de la profundidad de los crímenes cometidos por el régimen de Maduro. Pero tiene que haber un propósito que va más allá de revocarlo del Consejo de Derechos Humanos. Si nosotros conseguimos los votos que nos faltan, que serán como 9 o 10 países más, le podemos revocar las credenciales que los acreditan de las Naciones Unidas. Eso sería algo muy importante. Y finalmente, esto es una manera de reanimar, de legislar al pueblo venezolano y al mismo tiempo de unificar a la diáspora venezolana en torno a un solo objetivo. El objetivo es el rescate de la libertad. Bien, estamos conversando con Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Ahora va a encabezar esta campaña mundial para la expulsión del régimen de Nicolás Maduro del Consejo Permanente de Derechos Humanos que promueve la organización United Nations Watch. Señor Diego, yo quería preguntarle porque le escuché decir que entre los objetivos de este movimiento, de esta cruzada mundial, está, por supuesto, el buscar la revocación de las credenciales que acreditan al régimen de Venezuela en ese organismo de Naciones Unidas que es el Consejo de Derechos Humanos. Yo quería preguntarle si una decisión como esa puede ser revertida según y de acuerdo con el funcionamiento de Naciones Unidas.
Bien, hemos perdido la comunicación con Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, porque es una noticia que ha marcado la agenda informativa de la semana, por supuesto, el ingreso de Venezuela, del régimen de Nicolás Maduro, que todavía tiene la representación de Venezuela ante la ONU, al Consejo de Derechos Humanos. Esto a pesar de que el organismo que precisamente dirige Michelle Bachelet ya había emitido un informe sobre la situación de abusos, violaciones a los derechos humanos en Venezuela, alertando pues que la situación de Venezuela es crítica. Volvemos con Diego Arria. ¿Me escucha, embajador? Me escucho bien, Carlos Eduardo. Ahora sí que estoy en una calle en Nueva York, como te imaginarás, es muy ruidosa. Lo entiendo, lo entiendo. Le preguntaba porque lo escuché decir que entre los objetivos de la campaña está buscar la revocación de credenciales de Venezuela ante ese organismo de Naciones Unidas. Una decisión como esta, de acuerdo con el funcionamiento de ONU, ¿se puede revocar? Es decir, ¿puede Venezuela salir de ahí, del Consejo? Sí, ya hubo el precedente que yo te citaba al principio, en esta misma organización UN Watch propulsó la campaña también, que revocaron el mandato de Libia. Eso ya ha sucedido. Esto tú se requiere una convocatoria especial de la Asamblea General. Pero lo que yo te explicaba, Costa Rica sacó los 26 votos, digamos. Con 8 o 9 votos más, era más de la mitad de la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas, lo cual sería suficiente para revocar las credenciales de hoy en día que acreditan al narcorrégimen de Maduro. O sea, ese es un objetivo paralelo. Y yo creo que las consecuencias de una acción de ese tipo, cuando tú generas alrededor del mundo, esto nos da la oportunidad, Carlos Eduardo, de todos los días explicar al mundo la dimensión de la tragedia venezolana permanentemente. Si el régimen no se hubiese presentado como candidato, el tema nuestro seguiría pasando medio desapercibido. Ahora ya no va a pasar desapercibido jamás. Ahora, yo lo conversaba esta semana, señor Arria, y para Maduro, para su régimen, para su representante, no va a ser fácil estar sentado allí donde seguramente se va a tratar con frecuencia el tema de Venezuela. De hecho, el ingreso de Maduro, yo creo que el que más avergüenza y el que más afecta es a la comunidad internacional, al Consejo de Derechos Humanos y a las Naciones Unidas. Porque el hecho de que Maduro ingrese o no modifica para nada el expediente, el prontuario criminal que tiene allí y que está siendo investigado por el propio Consejo de Derechos Humanos, después que 2 altos comisionados han condenado, han repudiado y han documentado los crímenes cometidos por el régimen de Maduro. O sea que eso no le ayuda para nada, por lo contrario, creo que nos ha dado una oportunidad, como dicen los americanos, una bendición escondida de profundizar y hacer conocer al mundo en detalle a los países que nos faltan de la gravedad de la situación venezolana. Quería preguntarle también por eso, embajador, después de que se dio ese apoyo de más de 50 países, por ejemplo, al gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela, ¿ha crecido el apoyo a la propuesta de cambio político en Venezuela, que por lo menos haya elecciones libres, vigiladas? Pues mira, lo que sí te puedo decir que aumentó de todos estos 96 votos. Por primera vez sabemos cuántos países tenemos que apoyen el caso del rescate de la libertad en Venezuela. Ahí tenemos 96. Sin que haya habido un esfuerzo importante por el lado local. Ha sido un esfuerzo más en el fondo de la comunidad internacional, de los organismos no gubernamentales que se han movilizado. Imagínate lo que significa ahora una campaña que integre a la comunidad internacional, a la diáspora que ha sido tan importante. Yo creo, Carlos Eduardo, que nosotros lograremos esos 8 o 9 votos que nos darían más de la mitad de los 193 miembros de las Naciones Unidas. Bien, vamos a agradecer a Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora va a encabezar esta campaña para la expulsión del régimen de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos. Como siempre es un gusto, embajador. Buena tarde. Carlos Eduardo, si puede decir que firmen la petición que tenemos en las redes, es muy importante y que la circulen entre sus amigos y asociados. Un abrazo, Carlos Eduardo. Igualmente, buena tarde, gracias. Claro que sí. Y por tercera vez en el año, el régimen de Nicolás Maduro aumentó el salario mínimo. Esta vez anunció un incremento de cerca de 400%. Los ciudadanos pasarán de ganarse 40.000 a 150.000 bolívares, lo que equivale, según algunos cálculos y según a cómo se maneja el mercado paralelo de divisas, serían $7,6. Un monto que los ciudadanos rechazan porque aseguran no les alcanza para enfrentar el alto costo de la vida en el país suramericano. Nada, hermano, nada. ¿Por qué nada? Nada, porque como estamos viviendo ahorita, la situación que estamos viviendo ahorita, todo carísimo.
El queso, los huevos, el pollo, todo caro. Caro, el medio cartón de huevo vale 45.000 bolívares. ¿Y tú crees que con este nuevo aumento los precios se van a mantener o van a volver a subir como ha pasado con todo? Eso se eleva totalmente. Todo, por lo menos el sector construcción, estamos nosotros fritos. Sector construcción, tenemos que salir a la calle, hermano. Aumentan un poco, ya todo lo demás, ya hoy lo pronunciaron, no sé, no he visto la noticia, si lo pronunciaron hoy, ya mañana todo está más caro ya. ¿Cree usted que eso no va a tener ningún efecto en la situación que se vive? O sea, no va a mejorar en nada. No va a mejorar, sigue va siendo todo igual. Todo va a ser igual. Porque si todo ahorita estamos comprando en dólares, todo se compra en dólares, hasta la comida. Entonces, ¿a dónde vamos a parar con esta situación que tenemos? ¿Quiénes son los más afectados? Las personas de la tercera edad por los medicamentos que los venden en dólares. Los niños que también se ven afectados por la... O sea, no hay calidad ni de educación, ni de alimentación, no hay calidad de médico, de medicina, de nada. Y para hablar de este tema, quiero saludar en Caracas a Luis Arturo Bárcenas. Allí está en pantalla, es economista de la firma Ecoanalítica. Bienvenido a NTN 24. Gracias por la invitación, Carlos. Es un gusto. Luis, el régimen de Nicolás Maduro insiste en aumentar el sueldo mínimo. ¿Qué busca cuando el rechazo de los venezolanos es grande? Bueno, hay que comprender en primera instancia que el salario mínimo siempre ha sido una variable de interés no solo económico, sino político. ¿Okay? De alguna forma, siempre el salario mínimo ha sido una variable que el gobierno ha usado un poco para tratar de dar una señal de importancia digamos de protección a la sociedad venezolana, ¿no? En particular, en los últimos años, el salario mínimo para el gobierno tiene más relevancia que antes debido a la fuerte concentración de empleados que él tiene en comparación con el sector privado. Es decir, la nómina del sector público es bastante considerable y ha crecido a lo largo de los años, sobre todo durante el mandato del presidente Chávez. O sea, recordemos que no solamente estamos hablando del gobierno central, de todos los ministerios, de los múltiples ministerios que se han creado, sino todos los organismos paraestatales que también se crearon, inclusive con toda esa política de endeudamiento del sector público, se crearon entes que supervisaban eso, así que tuviste un crecimiento, digamos, bastante importante de la nómina del sector público. Eso hace pensar que muchos de los ajustes del salario mínimo van a beneficiar en primera instancia a esa gran población, ¿no? Y por otro lado tienes el tema que el salario mínimo no era ajustado desde el mes de abril. Los precios han crecido desde ese último ajuste hasta ahora algo cercano al 700%, es decir, los precios se han multiplicado por 7 en promedio. Entonces, aún siendo insuficiente, es un intento lamentablemente insuficiente, como lo dije, para tratar de darle a la población esa imagen de proteccionismo o decirle al venezolano: yo estoy consciente de las dificultades que tú tienes, yo voy a darte un salario 3 veces más de lo que era el anterior. Sin embargo, lamentablemente, como te dije, llega tarde, llega ya con una inflación acumulada bastante elevada y el salario no ha hecho más sino crear ruido e incertidumbre sobre la fijación de cómo va a ser la fijación de precios en el futuro y cómo puede reaccionar el mercado cambiario frente a esa nueva vorágine de bolívares que se pueden crear tras ese nuevo ajuste. Luis, quisiera que nos dieras algunos indicios, al menos un panorama de lo que se vive en Venezuela. ¿Para qué alcanza un salario mínimo ahora mismo? Mira, hay que decir que el salario mínimo, el integral, es decir, el que incorpora el pago directo de un salario, valga la redundancia, más esa ayuda a lo que llamamos comúnmente en Venezuela, que la ayuda, el apoyo para la compra de alimentos, que no forma parte del pasivo laboral de una empresa o del sector público directamente, no supera los $20, ¿ok? De hecho, si uno se va netamente al salario como tal, al pago directo de salario que genera compromisos laborales con cada empresa que lo paga o con el gobierno que lo está pagando, estamos hablando inclusive menos de $5, ¿ok? Por decir algo, acá en Venezuela, lamentablemente, con todo este fenómeno
del encarecimiento de la vida en dólares. Para contextualizarlo un poco a la audiencia, nosotros podemos encontrarnos en promedio, adquirir un almuerzo o adquirir un bien muy básico, inclusive puede llegar a superar los $15, ¿ok? Inclusive el pago de servicios, hay servicios que ya actualmente cuestan más de $1 o cuestan más de $2. Entonces, lamentablemente, si uno va sumando o va adquiriendo o va agrupando todos los gastos mínimos que tiene que hacer un hogar para subsistir o para cumplir con sus necesidades, ni siquiera llega a eso. Un último dato muy importante es que la canasta básica, bajo diversas fuentes, entes especializados ya han hablado que una canasta básica, es decir, lo mínimo que requiere un hogar para subsistir en términos calóricos, en términos nutricionales, no es menor a los 3 millones de dólares, los 3 millones de bolívares, perdón. Así que estamos hablando de un salario mínimo que no es ni siquiera el 1%, ni siquiera el 10%, lamentablemente, del costo de la canasta de bienes esenciales para una familia o para un hogar representativo. Luis, esto es otra cosa que la gente no entiende fuera de Venezuela. ¿Por qué en Venezuela tener más dinero no significa tener más poder adquisitivo? No, eso absolutamente. Acuérdate que la moneda lo que te refleja son volúmenes de transacciones, pero estamos hablando de una economía que tiene un nivel transaccional, una cantidad de transacciones cada vez menores, valoradas a un precio cada vez más alto. Entonces eso quiere decir que simplemente no podemos observar el enorme flujo monetario como una medida de capacidad de producción o capacidad de transacción de una economía. Como te dije, eso está influenciado netamente por la hiperinflación. La hiperinflación ha forzado a que el gobierno haya tenido que emitir, primero que haya tenido que reconvertir nuevamente, haya aplicado un nuevo cono monetario el año pasado, quitándole 5 ceros al cono viejo y emitir un nuevo cono que básicamente representa mucho más del viejo cono, representa mucho más en términos nominales, pero eso se debe más que todo no a que Venezuela sea económicamente más próspera o se generen mayores transacciones o se generen mayores compras o que el venezolano tenga mayor capacidad adquisitiva. Es todo lo contrario. Se genera precisamente porque los venezolanos enfrentan precios cada vez más elevados, una inflación cada vez más agresiva, que en los últimos meses se ha ralentizado, o sea, ha disminuido su ritmo de crecimiento, pero no impide que, como te dije previamente, los precios se hayan aumentado en menos de 4 meses al 300%. ¿Okay? Entonces, de alguna forma, hablar de bolívares como una medida de poder de compra no es suficiente si consideramos o si dejamos de lado el tema de precios. En conclusión, estamos hablando de una economía que lamentablemente es al menos 50% más pequeña de lo que fue hace unos 5 años, unos precios que se encarecen o se pueden inclusive duplicar mes a mes, así que es una conjunción de elementos que lamentablemente atentan contra el poder adquisitivo del venezolano. Fíjate, Luis, siempre que llega el aumento del sueldo mínimo se encarecen los productos, también los servicios. Se podría decir incluso que Venezuela es el único país donde un aumento de sueldo causa dolor de cabeza en los ciudadanos en vez de emoción. Precisamente, como lo dije, el aumento salarial se ha vuelto más en una medida que perturba los precios, que perturba el tipo de cambio, que genera más presiones sobre el tipo de cambio, en lugar de aplacar esas presiones para que el venezolano disponga de más de su renta para consumir. ¿Okay? Nosotros hemos visto que inclusive solamente tras los anuncios, en los últimos 2 o 3 aumentos salariales, recordemos que desde agosto del año pasado ya llevamos 5 aumentos salariales, en los últimos 2 que han sido este año, previo al que se aprobó recientemente, solamente con el anuncio los precios se incrementaron casi en la misma proporción en la que se incrementó el salario. Igualmente ocurrió con el tipo de cambio. Esto es simplemente una respuesta por parte de las personas que ofertan bienes y servicios a la economía a el potencial aumento que en el futuro van a enfrentar producto de este flujo monetario que va a generar en unas semanas o va a generar a final de mes ese nuevo salario mínimo. Entonces, de alguna manera, lo que genera es mucha más incertidumbre sobre cómo van a actuar las empresas en el futuro. En ese sentido, todas las personas saben
que en un futuro muy cercano, inclusive solamente con un anuncio de aumento salarial, los precios van a aumentar y van a ir sus pocos ahorros, sus pocos ingresos a comprar más divisas. En conclusión, lo único que ha hecho el aumento del salario mínimo es atentar contra el poder de compra del bolívar y mina aún más la capacidad de compra del salario de los venezolanos. Nada ayuda un aumento del salario mínimo hoy en día precisamente al ingreso de los venezolanos. Ahora, las estimaciones económicas para Venezuela hace mucho tiempo que son negativas, catastróficas diría yo. ¿Han cambiado en algo o el panorama sigue igual, Luis, de mal en peor? Ciertamente, de hecho, el Fondo Monetario Internacional acaba de actualizar sus predicciones para Venezuela y estamos hablando que incluso reduciendo considerablemente sus proyecciones respecto al pasado, coloca la proyección de crecimiento de precios en un año en Venezuela en 200.000%. ¿Okay? Eso es incluso, presumimos nosotros, sin haber contado todo el mecanismo que explicaba previamente en el salario. Es decir, esa predicción o esa proyección seguramente no considera el potencial aumento de precios que puede generar este nuevo salario mínimo, e inclusive no considera el potencial aumento que se puede generar en el tipo de cambio ante este nuevo salario mínimo. Nosotros estimábamos en Ecoanalítica una inflación no menor al 20.000% antes de ese aumento salarial. Inclusive consideramos que en estos meses, con todas las restricciones de crédito que ha habido, con la política férrea del gobierno de controlar los subsidios directos que da, la inflación no superaría en promedio el 50% mensual. Es muy probable que esa cifra pueda llegar a un 70 o un 80% si es que se produce un incremento del flujo monetario motivado por este aumento del salario, si ese flujo monetario se desvía a comprar divisas como el mecanismo natural de los venezolanos, a proteger sus bolívares, y eso va a empeorar el escenario hiperinflacionario. Así que, de nuevo, esto lo que genera, inclusive ligado a lo que te comentaba previamente, lo que genera el salario mínimo es una situación mucho más crítica y mucho más precaria para un venezolano que lamentablemente ya ve mermada a niveles exponenciales lo que gana por su trabajo. Luis, una consulta más. Después de este aumento, ¿cómo crees que termine el año? ¿Aún hay empresarios que apuestan en Venezuela? Mira, yo creo que todavía existe voluntad. Ciertamente, como hemos venido conversando, de alguna forma el salario o estas medidas recientes y todas las medidas que se han tomado a lo largo de este año no han hecho sino empeorar el panorama económico y un poco lo que las empresas, los potenciales inversionistas ven a futuro sobre el devenir económico de Venezuela y cómo pueden, en ese contexto, cómo pueden convivir una potencial inversión o una potencial apuesta al país. No creo que sea un elemento que frene del todo esa intención de invertir en el país, puesto que todavía hay posibilidad. Una cosa positiva que ha generado estos desequilibrios, entre comillas, es que de alguna forma esa apreciación cambiaria que hemos visto, ese encarecimiento de la vida en dólares, genera muchas oportunidades para ciertas de importar y tomar esos productos importados y venderlos en Venezuela. Eso de alguna forma no solo va a beneficiar también al sector privado, al productor, sino también puede generar, digamos, mitigar un poco esa sensación de desabastecimiento que a veces reina en los anaqueles de ciertos supermercados o en ciertas épocas del año. Por eso de alguna forma va a ser un impacto positivo para el venezolano, para los hogares. Sin embargo, yo quiero recalcar que al final, a pesar de todas esas medidas, a pesar de todo el contexto de sanciones, todavía hay ciertas oportunidades de invertir en Venezuela, muy pocas, más disminuidas que antes o menores a lo que ocurría el año pasado. Sin embargo, yo creo que todavía existe la voluntad y la confianza en el escenario que los problemas políticos e institucionales actuales se resuelvan pronto, esa inversión pueda rendir fruto de esos inversionistas. Así que yo creo que esto es un escollo más que el sector privado puede limitar un poco la inversión, pero no va a dejar de cesar del todo. Es Luis Arturo Bárcenas, economista de la firma Ecoanalítica. Gracias por acompañarnos hoy aquí en la tarde fin de semana. Será hasta la próxima. Gracias a ustedes. Un placer. Buena tarde.
La dura crisis que se vive en Venezuela ha alcanzado a uno de los estados más prósperos del país. En Anzoátegui los ciudadanos viven en casas improvisadas y luchan día a día para llevarse algo de comer a la boca. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Venezuela y Haití son los únicos países de América que requieren de ayuda alimentaria extrema. Informe de nuestra cadena aliada, la Deutsche Welle. Virginia Barrios es madre soltera. Vive a orillas del balneario Maurica, en el estado de Anzoátegui, en la costa oriente del país. Su vivienda es improvisada, hecha de hojalata. Comparte su cama con sus 5 hijos y a veces no tiene que darles de comer. Sí, bastante. Yo he dejado de comer para darle a mis hijos bastante. Y eso son luchas y pruebas que uno tiene que pasar, superar y echar para adelante. Para vencer el hambre, los hijos de Virginia recogen frutos a orillas de la playa. A veces, los pescadores también les dejan algo. Cuando no hay gas, aquí se cocina a leña. No puede cocinar para almacenar porque el servicio de luz es deficiente y el agua también. El agua también es un problema para que llegue aquí también. Pero antes sí llegaba, pero ahorita de verdad que uno no sabe de verdad por cómo no está llegando el agua como tal. Es el primer día de escuela para el hijo menor y la sobrina de Virginia. En esta comunidad hay varios niños, pero son pocos los que pueden acceder al estudio. De sus 5 hijos, solo la mayor y el menor están inscritos. Los demás perdieron el año por diferentes causas de salud y no han podido recuperar las clases. Las medicinas y esas cosas no se consiguen, muchachos se nos enferma y eso, y no hay cómo atenderlo, cómo sacarlo. Uno lo lleva a un centro de público de medicina y eso, y no hay. Las dificultades de Virginia las padecen muchas mujeres en Venezuela. Según el último censo en Venezuela, cerca de 40% de las mujeres son jefas de familia. Las cifras también indican que las madres solteras son más vulnerables ante la crisis que se vive en Venezuela. Una de las causas que empobreció a Virginia fue la delincuencia. Mi hijo cayó en el hospital y eso, entonces me robaron lo poco que tenía, pues me dejaron sin nada. Poco es el aporte de los padres de estos niños. Así que para mantener a su familia, Virginia es trabajadora doméstica. Pero lo que gana en un día de trabajo apenas alcanza para comprar 1 kilo de harina de maíz y 3 huevos. Nos ofrecen una casa para limpiarla, uno va, uno lava y nos ganamos algo. Uno limpiando una casa también. Cualquier favor que uno hace, bueno, ahí uno se bandea, uno se ayuda. Hoy es un buen día. Virginia obtuvo gas para cocinar las arepas y darle de comer a sus hijos. Esta es la única comida que tendrán el día de hoy. Según una encuesta de condiciones de vida del venezolano, 89% de las familias pobres en Venezuela no tienen suficientes ingresos para comprar alimentos, por lo que se encuentran en alto riesgo de hambruna. Antes, no sé, sí estaba que todo se conseguía, las cosas, la comida se conseguía más económica. Ahorita imagínense, ¿cómo hace uno al pobre para uno buscar, para comer bien? Ahorita lo que se hace es medio comer. Según la FAO, Venezuela y Haití son los únicos países de América que requieren de ayuda alimentaria extrema. Hace pocos minutos, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, confirmó la cancelación del alza en el pasaje del metro de Santiago luego de las graves y masivas protestas registradas en las últimas horas. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Piñera. Por eso quiero anunciar hoy día. Primero, vamos a suspender el alza de los pasajes del metro, lo que requerirá la aprobación de una ley que debe ser muy urgente, hasta que logremos un acuerdo que nos permita proteger mejor a nuestros compatriotas frente a alzas bruscas e inesperadas en el precio del dólar o del petróleo, como han ocurrido en los últimos meses y que son la causa del aumento de las tarifas. Segundo, he invitado para mañana a una reunión a los otros poderes del Estado, al presidente del Senado, al presidente de la Corte Suprema, al presidente de la Cámara de Diputados, para poder conocer sus opiniones y también sus propuestas para enfrentar y superar esta difícil situación. También, durante la próxima semana, convocaré a una mesa de diálogo amplia y transversal
para escuchar la voz y las propuestas de distintos sectores, pero muy especialmente la voz de nuestros ciudadanos. Y es que no cesa la violencia en Santiago. Un vagón de la línea 4 del metro fue vandalizado. El incidente se registró en la estación Elisa Correa. El tren fue incendiado por manifestantes. Recordemos que el sistema de transporte masivo no está prestando servicio este fin de semana. Vamos a revisar otras noticias del mundo. Hoy comenzamos en Rusia, donde al menos 15 personas murieron y 6 más están desaparecidas tras el colapso de una represa dentro de una mina ilegal de oro en Siberia. Tras el rompimiento de la estructura, el agua inundó el campamento en el que vivían las víctimas. 16 personas fueron hospitalizadas, de las cuales 4 están en estado grave. El presidente Putin ordenó asistir a las víctimas e investigar las causas del accidente. Miles de libaneses se protestaron por tercer día consecutivo en las calles de Beirut. Exigen el fin de la corrupción y mejores condiciones de vida en el país. Los manifestantes se quemaron llantas, se levantaron barricadas y bloquearon las calles. La policía dispersó los disturbios con gas lacrimógeno. Y en suspenso quedó la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Este sábado los diputados británicos votaron a favor de una enmienda que suspende por ahora el voto final sobre el acuerdo alcanzado entre el gobierno y el bloque europeo. La medida podría obligar al primer ministro Boris Johnson a solicitar un nuevo aplazamiento para el Brexit. Sin embargo, este se niega y se reafirma en concretar la desconexión el próximo 31 de octubre. El tenso ambiente que rodea la política británica en el último tiempo se sintió desde tempranas horas del día. Una multitud en contra de la salida de su país de la Unión Europea se agolpó en las afueras del Parlamento a la expectativa de la decisión de los legisladores. Mientras tanto, en el interior del recinto se debatía sobre la ratificación o no del pacto alcanzado esta semana por el primer ministro Boris Johnson con Bruselas. Ante la falta de consenso entre los legisladores sobre el asunto, el portavoz de la Cámara decidió someter a votación la llamada enmienda Ledwin. El resultado, 322 a favor de la enmienda y 306 votos en contra. ¿Qué es la enmienda Ledwin? La enmienda, que toma el nombre del diputado Oliver Ledwin, suspende la aprobación del acuerdo sobre el Brexit hasta que se acuerde una legislación para promulgarlo. La medida podría obligar al primer ministro a solicitar un nuevo aplazamiento para la salida del Reino Unido de la Unión Europea hasta el 31 de enero, algo que dejó en claro que no haría. La oposición, por su parte, insiste en una nueva solicitud de prórroga a la Unión Europea. De vuelta solo para agradecerle su sintonía hoy. Recuerde seguirnos en Twitter, estamos como @latardentn24, mi cuenta personal que es @CESánchezM. Los espero mañana nuevamente, 4 de la tarde, hora de Bogotá, Quito y Lima, para tener información precisa y en tiempo real de las elecciones presidenciales en Bolivia. Mañana los espero aquí en La Tarde Fin de Semana. Gracias por estar con nosotros.